Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Seguimos con las entrevistas a los candidatos a la Asamblea Nacional. Esta vez el turno es de Pavel Muñoz, candidato a la Asamblea por Alianza País, por la provincia del Pichincha. Pavel Muñoz, buenos días, bienvenido. Gracias, Carlos. Un saludo para ti, un saludo para la ciudadanía. Efectivamente, ahora con este reto de representar al Quito Norte, recordemos que la provincia de Pichincha se divide en 4 distritos, el sur de Quito básicamente, el norte de Quito, las parroquias de Quito y el resto de cantones de Pichincha, así que yo voy por el Quito Norte. Bueno, si bien es cierto vas por el Quito Norte, pero independientemente que vayas por el Quito Norte, cuando uno llega a la Asamblea Provincial representa a todo un país y en ese sentido se inserta en una agenda legislativa que impacta o deja positiva o negativamente al Ecuador entero. En ese sentido, después de haber pasado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, ¿pretendes ir a la Asamblea para hacer lo que se dejó de hacer o lo que todavía se dejó incompleto? Ambas cosas. Yo creo que lo que tenemos es todavía un proceso de desarrollo y un cambio, digamos, un proceso de cambio para el país, que después de 10 años de logros, digamos, casi incontables, te diría, Carlos, tenemos una década ganada efectivamente. Podemos contar por el lado de económico, por el lado productivo, por el lado social, por el lado de garantía de derechos, los logros que hemos tenido. Pero el Ecuador me parece que optó sabiamente por un proceso de desarrollo en el año 2006, cuando ganó el entonces candidato Correa, hoy el presidente Correa, cuando ganó esas elecciones, las del 2006, y pudo inaugurar su gobierno en el 2007, se empezó un proceso de desarrollo, Carlos, en 2 direcciones. Cambiar el modelo del desarrollo, dejar atrás el neoliberalismo, apostar por lo que nosotros concebimos como el socialismo del buen vivir y una transformación en el marco institucional que ha sido muy importante, pero que debe seguir fortaleciendo. Pero en el tema del modelo de desarrollo, el problema es que cuando vino la disminución del precio del petróleo, el modelo de desarrollo no tuvo problemas y la gente no lo percibe como que no se preparó para no se preparó para una contingencia de una disminución del precio del petróleo y una desaceleración en el crecimiento de la economía. Lo que pasa es que tal vez la gente no siente cómo hemos enfrentado estos 2 años que han sido completamente difíciles, que hemos enfrentado absolutamente bien, Carlos. Si hubiéramos tenido esta tormenta perfecta, como la ha llamado el presidente, en años anteriores, en la década del 90, en la década del 80, ¿qué es lo que pasó, digamos, con el año 99, con la gran crisis financiera bancaria? El país hubiera estado, digamos, en las mismas condiciones, hubiéramos prácticamente colapsado la economía. Hemos tenido prácticamente algunos meses sin ingresos petroleros. Hemos tenido una apreciación del dólar que a nosotros nos golpea de manera significativa. Hemos tenido una devaluación de los países vecinos, ¿sí? Hemos tenido una caída de los precios del petróleo asociado con una caída de todos los precios de exportación de los países latinoamericanos. No le ha pasado esto solo a Ecuador, Carlos, le ha pasado a todos los países latinoamericanos porque tenemos una característica. Vendemos nuestros productos, nuestras materias primas, las exportamos. Y en ese sentido, cuando se golpea el precio del cobre, del camarón, del café, del cacao, del petróleo, todos nos vemos afectados. Así que el presidente había ofrecido llevar el barco a buen puerto, lo estamos logrando, estamos haciendo eso. Habíamos dicho que teníamos la tempestad perfecta, la tormenta perfecta, y claro que no podíamos salir sin una gota encima. Digamos, algo nos hemos mojado. ¿Cuál es la pata que le falta a la mesa de desarrollo? Porque la inversión privada es lo que se dice no ha llegado al Ecuador, la nacional y la extranjera. Para algunos, la manera de incentivarlo es disminuyendo los impuestos. No, yo no estoy de acuerdo en esto, porque primero no tenemos una sociedad que pague muchos impuestos. Esto es falso, Carlos, y la gente lo sabe. Todavía tenemos un país donde cerca del 90% de las familias vive con un ingreso que bordea los $500, y esas familias no pagan nada de impuestos. Lo que pasa es que hoy hemos cobrado impuestos a quienes estaban acostumbrados a evadir y eludir, y en ese sentido evidentemente tienen ese como un discurso. Pero que tiene que seguirse fortaleciendo el proceso de desarrollo, estoy totalmente de acuerdo. Debemos seguir fortaleciendo y potenciando la economía popular. ¿En qué sectores y cómo? Digamos, yo sí soy partidario de que haya más inversión privada, no necesariamente la extranjera, aunque también es bueno que haya inversión extranjera. Pero cuando hablamos de inversión extranjera, Carlos, debemos tener conciencia de que muchas veces, no siempre, algunas veces, la inversión extranjera saca más de lo que ingresa al país, porque después por utilidades, por dividendos, digamos, sus propias ganancias suelen ser, digamos, sacadas del país y eso no necesariamente vuelve a generar más empleo. Pero es obvio que necesitamos más inversión privada y ojalá también extranjera, digamos. El tema es cómo lo logramos. Con un proceso de desarrollo como lo hemos tenido nosotros. No lo vamos a lograr con un presidente que dice que venga la inversión extranjera, pero él tiene su propia inversión afuera. Ahí no lo vamos a lograr porque hay que predicar con el ejemplo. Pero sí vamos a lograr con el cambio de la matriz productiva, sí lo vamos a lograr con un sistema vial que hoy permite elevar los niveles de competitividad,
Sí lo vamos a lograr cuando tenemos proyectos multipropósito que permiten regar a cerca de 300.000 hectáreas nuevas, por lo tanto eleva la productividad del campo. Sí lo vamos a lograr cuando podemos tener energía más barata, porque hemos hecho 8 centrales hidroeléctricas. Yo escucho hoy algunos binomios que plantean disminuir las tarifas eléctricas. Que bueno, eso en el país de las barcazas, en su país no lo hubieran podido hacer. En el nuevo país, en el país que es de todos, de las hidroeléctricas, lo podemos hacer. A ver, el tema es el siguiente, mi querido Pavel. A ver, tenemos un periodo bastante extenso donde la economía fue dinamizada por el sector público, es decir, por el Estado. Pero la inversión privada no se ha enganchado. El país ya no se puede seguir endeudando. O sea, de poderse se puede. La pregunta es si se debería seguir endeudando en niveles mucho más altos. Entonces necesitamos la inversión privada. El tema es cómo logramos articularla. Porque lo que tú me dices, sí, ahí está la competitividad sistémica, pero ya la competitividad sistémica ya viene existiendo. Sin embargo, no se ha logrado enganchar. Carlos, el tema es que no solamente ha existido inversión pública. La inversión pública jalón inversión privada. Cuando tú haces una obra como Coca-Cola Sinclair, por ponerte un ejemplo, estás dinamizando sectores de la economía. Y eso es lo que ha pasado. Ahora, quisiéramos y queremos tener más inversión privada, totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? La figura del fútbol, hemos puesto la cancha, hemos trazado esa cancha, hemos puesto las reglas del juego y ahora los jugadores deben venir del sector privado. Y los jugadores se están preparando para eso. Tienes gente que invierte en el país, tienes gente que cree en este país. Nosotros estamos planteando tener una nueva ley de turismo, por ponerte un ejemplo, tener una nueva ley de pesca, por ponerte un ejemplo. Estos son temas que alimentan a los sectores económicos, a determinados sectores económicos. Tú has conversado mucho de la economía popular y solidaria asentada en los territorios. Hay que hacerlo, efectivamente. Hoy tenemos las condiciones estructurales para que eso pase. Tenemos que darle valor agregado a nuestra producción. Ya no podemos ser solamente, como lo estamos haciendo, digamos, productores y exportadores de cacao. Tenemos que empezar a producir chocolate. Lo mismo en el caso de café, que hemos recuperado la producción de café. Digamos, en este sentido, Carlos, hemos sentado las bases estructurales para que el país pueda dar este salto. Y hoy lo puede hacer. Hoy lo puede hacer por los 10 años que hemos tenido atrás. ¿El proceso ha sido lleno de logros? Sí. ¿Ha tenido defectos y errores? Claro, pues, Carlos. Y me parece que hay que legislar en ese sentido, corrigiendo los errores, llenando los vacíos, pero sin negar que hemos tenido 10 años ¿Cuáles son los errores país. puntuales que corregiría? Yo, por ejemplo, apostaría por una dinamización importante del sector agrario. Me parece que ahí hay que todavía cumplir, digamos, algunas deudas con el sector del campesinado, con el sector agrario. ¿Desde lo legislativo? Desde lo legislativo yo creo que está más cubierto, ¿no? Me parece que lo que necesitamos, Carlos, es un proyecto que pueda tener, digamos, sindéresis, coherencia y buenas relaciones en el Ejecutivo y el Legislativo. Por eso es que nosotros tenemos un candidato como Lenín Moreno, que en este momento está muy bien en su proceso político, muy bien en todas las encuestas, ¿no es cierto? Y debe estar acompañado, a nuestro juicio, de una mayoría en la Asamblea Nacional. Porque esto, fíjate lo que decía el famoso doctor Osvaldo Hurtado en los años 90, yo en ese momento era estudiante de sociología y leí un textito de gobernabilidad, decían que el gobierno de turno debería tener mayoría legislativa. Hoy les parece eso aberrante porque ellos no la tienen, pero nosotros creemos que efectivamente debemos tener el Ejecutivo con una sólida mayoría en la Asamblea. Has mencionado el tema del sector agrario. El tema del sector agrario es fundamental, el sector agropecuario en general y el sector rural es fundamental para el desarrollo del país. Y eso yo lo asocio fundamentalmente con la necesidad de generar economía de escala, asociatividad, desarrollo comunitario, pero no lo hemos podido lograr en estos 10 años. Efectivamente, Carlos, del tema agropecuario, el tema de asociatividad, de economía popular, te hablé de turismo, te hablé de tener, bueno, se va a aprobar ahora una ley de artesanía para el sector artesanal, te hablé de tener también una ley de pesca, una renovada ley de pesca, y estos son leyes que apuntan al tema productivo. No sé si no lo hemos logrado, Carlos. Yo creo que tienes, si tú te fijas, todos los sectores sociales han ganado en estos 10 años. Los niveles de utilidad de todos los segmentos productivos han sido absolutamente buenos y potentes. Debemos afincar eso aún más en los territorios, cierto. La Asamblea Nacional puede colaborar con, digamos, mecanismos de nuevas leyes o reformas de las existentes, haciéndolas más potentes, lo podemos hacer. Pero no dejemos de lado algunas otras cosas que no deberían quedarse en el tintero. Yo estos días he estado recorriendo algunos barrios y el tema de la legalización, de que el COTAD, ¿no es cierto?, esta ley que organiza el territorio, promueve la descentralización y las autonomías, pueda ser fortalecido para procesos más expeditos de regularización y legalización de barrios, me parece un tema fundamental. La gente se queja mucho de calidad de servicios públicos. Yo planteo una ley de servicios públicos que permita que el ciudadano pueda calificar el servicio público que pueda recibir
¿no es cierto? Tal vez no es necesariamente materia legal, pero qué mejor si la podemos fortalecer con un marco legal que haga que esto se cumpla efectivamente. Dos temas. En el tema del sector agrario o agropecuario, no es que no se ha hecho nada, pero el cambio de ministro, recién con Javier Ponce se pudo ya lograr un plan agropecuario en 20 años. Es decir, se perdió tiempo con tanto cambio de ministro porque eso genera inestabilidad en el plan. Pero vamos al otro tema que estás mencionando. El tema de desarrollo local y territorial para mí es fundamental y contigo lo hemos conversado en más de una ocasión. Pero sin embargo, hay una timidez para entrar a ese desarrollo local y territorial para descongestionar la política y a partir de lo local alcanzar el desarrollo nacional. Podría estar de acuerdo con el tema de la timidez, entonces hay que romper esa timidez y ser mucho más agresivo, mucho más fuerte, rápido. ¿Ah? ¿Podrías o estás a propósito de la fiesta del Quito? Yo estoy totalmente de acuerdo en perder la timidez, ¿no es cierto?, en ir mucho más fuerte en algunos temas. Por eso la gente me parece que lo que quiere Carlos no es volver a cero como nos plantean algunos. La gente lo que quiere es fortalecer, mejorar, profundizar y es eso lo que debemos hacer. Para eso hay que tener timidez, hay que perder la timidez. Para eso, Carlos, no es un momento de dudar. No es un momento en la ciudadanía que pueda decir, bueno, ¿será que los miedos que nos meten cotidianamente? No, es un momento de decir, vamos por el camino correcto, hemos hecho las cosas bien, a este gobierno júzguele por los 10 años y en estos 10 años han sido absolutamente buenos para el país. Hemos tenido 2 años complicados, estamos superando ese bache y vamos a retomar la senda, digamos, que el país estuvo acostumbrado, de un crecimiento económico mayor que el de América Latina en promedio, de una inversión mayor y de niveles de desempleo bajos. Ok, eso en términos de desarrollo. Hablemos, se plantean por algunos otros candidatos el tema de la reforma política y han sido muy puntuales. No ha existido fiscalización y el tema de la asignación de las autoridades que ha permitido un control de poder político de parte del Ejecutivo. Carlos, yo he escuchado incluso que algunos quieren una nueva constitución y eso me parece una locura. No estamos para refundar el país cada 10 años. Tenemos una excelente constitución, tenemos de las constituciones más avanzadas del mundo. Perfectible en algunos aspectos. Perfectible en algunos casos, así se lo hizo, digamos, con unas enmiendas constitucionales. Puede ser perfectible, de acuerdo, pero no estamos para volver a cero. No en los dos temas que trato. En los dos temas, reforma política, yo creo, Carlos, superamos la reforma política de manera exitosa. Y en lo otro, creo que hay que distinguir entre concepto y funcionamiento. Le pregunto a la ciudadanía si no está de acuerdo que el concepto sea que los organismos de control puedan pasar por un proceso de veeduría ciudadana, donde una función que tenga, digamos, alta participación social puedan estar al frente de vigilar que ese proceso sea adecuadamente. Eso es lo que se ha logrado con la función de transparencia y control social. Ese es el concepto. Que no garantiza eficiencia. El procedimiento puede ser mejorado, mejoremos. Nosotros dimos un salto bien importante, un paso bien importante. La mayoría de países tiene 3 funciones del Estado, nosotros tenemos 5. La electoral fue elevada a función del Estado y la función de transparencia y control social fue elevada a función del Estado. ¿Hay que mejorar esta última? Totalmente de acuerdo. Yo desde hace algún tiempo sostengo que exista una ley, un código de control del Estado, control administrativo, ¿no? Y que son temas que te podrían ayudar mucho a combatir la corrupción. A eso iba. Y ya para terminar, ¿qué propuesta específica va a llevar o acercar Pavel Muñoz a la Asamblea Nacional, en caso que gane, sobre la lucha contra la corrupción? Estas 2 cosas me parecen esenciales. Uno, fiscalizar, pero fiscalizar no en un sentido de revanchismo político, fiscalizar no porque yo soy la fuerza de política de turno y quiero irme en contra de la anterior, no, fiscalizar con responsabilidad, fiscalizar los actos que se hayan hecho mal, fiscalizar que muchas veces la política o las leyes, que se hacen no se cumplen diligentemente y hay que exigir esa diligencia en el cumplimiento de las leyes, eso también es fiscalizar. Así que claramente fortalecer la función de fiscalización, no en show, no en lógica de revanchismo, sino, digamos, en lógica de responsabilidad. Y lo otro que te decía, yo creo, tú tienes una función como la de justicia o una función como la legislativa con una ley orgánica, con códigos orgánicos que las rigen severamente. En cambio, que la función de transparencia y control tiene una ley que simplemente te habla de mecanismos de coordinación entre superintendencias, entre Contraloría, entre los órganos que son parte de esta función. Yo creo que hay que fortalecer la función de control del Estado, juntar el control administrativo con el control social, hacer más fuerte, más severo el tema de, digamos, los mecanismos de control. ¿No llegó la hora de reconceptualizar la Contraloría en el sentido de que dejar de hacer el trabajo post, que debería hacerlo también, pero acompañar todo el proceso desde lo precontractual, durante lo contractual y el postcontractual? Sí, pues si pensáramos en una función de acompañamiento sería ideal. Lo que tal vez habría que encontrar desde el punto, y tal vez estamos por encontrar ese punto, Carlos, antes te dilataba mucho los procesos.
Al dilatarte mucho los procesos, eras poco diligente en cumplir tu política Pero hoy pública. permite muchas cosas. Hoy, digamos, no deberíamos permitir que la diligencia en los procesos, en cambio, baje los niveles de control. Si debemos encontrar el punto óptimo en que le atendamos claramente al ciudadano y que estemos todos los funcionarios públicos adecuadamente vigilados, vamos a encontrar el mecanismo legal para que eso suceda. Pavel Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, lo propio. Encantado. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos.